Los síntomas primaverales hacen huella en muchos de los alérgicos, millones que hay en España, y parece ser que los antihistamínicos alivian un poco. Eso parece también, haciendo un paralelismo, suceder en la política, porque estamos en una alergia que ha durado más de 100 días sin gobierno y estamos todavía sin la vacuna puesta, sin el antihistamínico. Siguen las negociaciones, los contactos, pero el resultado todavía sigue siendo el mismo, es decir, que no hay cura. Veremos si la hay en estos poco más de 30 días que quedan hasta agotar el plazo de convocatoria de nuevas elecciones. Vamos a hablar de este tema, pero también de otros asuntos interesantes en este tiempo de En la Picota. Sean bienvenidos, buenas noches a Televisión Extremeña, a un programa en el que intentamos repasar la actualidad y pasarla por el tamiz de la opinión. Hoy están con nosotros Antonio Monge. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Prealérgico perdido. Prealérgico también, ¿no? Sí. Aquí yo estoy con la alergia en todo lo alto. Claro. Se te notan los ojos también. José Luis Arellano, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú también estás prealérgico. Idem. Exactamente igual. Y también está con nosotros Pepe Pérez Garrido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. También alérgico. También, fíjate, aquí tenemos una muestra de 4-4. Sí, y en mi casa todos, menos mi señora. Mis hijos los 3. Fíjate. O sea que no sé si es que es genético y se lo he contagiado, pero... Oye, ¿qué tal habéis vivido la Semana Santa? Pepe, tú, por ejemplo, tú que la vives de forma más intensa quizás. Yo deseando que llegara el domingo de resurrección para descansar. Ha sido una Semana Santa muy interesante, muy bonita. La pena un poquitín el principio y el final con ese acorte de recorridos por el agua, tanto el domingo de Ramos como el domingo de resurrección, pero el resto de días las hermandades han podido sacar sus titulares, sus imágenes a la calle, expresar esa catequesis plástica para que la vea el pueblo, han podido hacer sus estaciones de penitencia con toda la devoción y cariño que tiene la Semana Santa Emeritense, y quitando algún episodio puntual, sobre todo el corte de la espera de algunas hermandades el Jueves Santo por culpa de otra, que hubo un cierto retraso de casi una hora. Quitando eso, por lo demás, yo creo que ha sido muy positiva. Sí lo ha sido, ciertamente, y al final lo importante es que pese a que se acortaron esos 2 domingos que has dicho, pudieron salir todas. Y Mérida estaba imponente. Bueno, de hecho, repasando o haciendo balance turístico de la Semana Santa, hemos conocido que el puente, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado y Domingo, estaba la ocupación al 100%. Totalmente completo. No sé si vosotros también os habéis quedado en la capital o habéis ido a algún sitio. Yo estuve aquí en la última parte de la Semana Santa y la verdad es que estuve metido en casa por catarro y tal. Pero lo poco que salí, estaba Mérida abarrotada de gente, de turismo, con las calles estaban llenas y yo creo que positivo en ese sentido, ¿no? Que se llene y se haga un completo, ¿no? Yo eché de menos un poco el domingo de resurrección, lo que nos pasa siempre, los domingos cierran muchos establecimientos. Este año había muchos turistas y además este año había más cerrados porque el domingo de resurrección es tradicional que después de la paliza de la semana pues cierren muchos establecimientos. Y había se notaba falta de algunos sitios abiertos. Pues eso hay que cuidarlo, indudablemente, para una ciudad que quiere hacer del turismo el motor de su sociedad, ¿no? Antiguamente se iba la gente el domingo de resurrección al campo, a pasar el día al campo, y entonces Mérida se quedaba vacía. Y era normal que muchos sitios pues, cerraban precisamente porque los disfrutaban, se iban incluso al campo. Ahora ya no tanto. Ya al campo ya se van pocas familias y, claro, siguen descansando los establecimientos y se echa en falta. También es cultura, ¿no? Es decir, si tienes una época en que tienes mucha gente, pues lo que tienes que hacer es aprovechar y sacarle rendimiento, no irte. Ha habido muchas visitas a museos, muchas visitas a todos los monumentos emeritenses, romanos, visigodos y árabes, y ha habido muchas visitas a las iglesias. Es curioso que como cada vez que pasan turistas y ven una iglesia, se asoman a ver y se quedaban algunos admirados las imágenes las veían en Santa Eulalia fuera, en la carpa, y en Santa María se metían dentro y como han estado prácticamente hasta el viernes expuestas las imágenes allí, estaban muy bien. Eso es importante. Bueno, no hay datos que contabilicen el número de turistas porque es imposible, pero sí tenemos esas pistas que nos dan y nos han dado de forma oficial desde el Ayuntamiento
de Mérida, que es el 100% de ocupación hotelera durante estos días, un incremento del 68% de las consultas en las oficinas municipales de turismo, en las dos, porque ya está abierta la del teatro también, y un aumento del 46% de turistas nacionales y un 72% de extranjeros con respecto a los datos de 2015 en esas preguntas, esas visitas que se realizan a las oficinas de turismo. Así que son unos números estupendos. Y un termómetro también es la Feria del Dulce Conventual, que ha vendido 18.000 kilos de dulces en estos 4 días. Pues fíjate, a mí eso es una cosa que no me ha gustado. ¿No? Vamos, miento. ¿Que no te gusta? Me expreso. Sí, lo que pasa es que ya sabes que todo lo que o es pecado o engorda, ¿no? Todo lo que nos gusta. Lo que no me ha gustado es el sitio donde se ha puesto. Todo el mundo que va por la plaza ha perdido el encanto de ver la plaza con los críos jugando y demás. Lo que se veía eran las casetas. No se veía la fuente, no se veía los críos jugando. Muchas veces estando en la plaza y estás por la zona de la China y estás viendo la procesión y está pasando una imagen, un paso, una cofradía por el Emperatriz, bueno, por el Mérida Pala, y los ves de una parte a la otra de la Plaza de España, o desde el Ayuntamiento a la zona de Telepizza, del Pestoreo, ya no se ve, no se podía ver, porque estaban todas las casetas y te tapaban la visión en conjunto de la plaza. Eso a mí no me gustó, habría que buscar un sitio. Comprendo que no se puede poner en los exteriores, en los alrededores, por ejemplo, donde se ponen las carpas del carnaval, porque claro, por ahí desfilaban precisamente, hacían sus estaciones de penitencia todas las cofradías, todas las hermandades. Pero había que buscar otro sitio, no sé. Desde luego, la época ha sido ideal. La semana le ha venido a los del dulce de perla. Extraordinariamente. Y luego el último día hicieron un buen descuento para intentar liquidar existencia. El domingo, que fue el día que yo compré, aproveché, estaba todo al 50%. Anda, pues mira, qué pena no haberlo sabido, porque yo lo compré el día antes. Yo tampoco lo sabía. Yo es que con la semana tan metido en procesiones y en cofradías y demás, y en la iglesia, no he podido, en la parroquia mía, no había podido deleitarme, pasear viendo todos los dulces. Y entonces lo hicimos el domingo con tranquilidad, pues ese día ya no había nada que ver, habíamos ido a la vigilia pascual, no teníamos que ir a ningún sitio, pues fuimos a ver los dulces y claro, la tentación vive al lado, como yo digo, no arriba sino al lado. José Luis, ¿tú cómo lo has vivido? Yo he vivido medianamente, he visto algunas procesiones, no todas. Bien, me ha parecido bien, sigo opinando exactamente igual que otros años, en que falta en algunas procesiones uniformidad. Todos los nazarenos no van de la misma manera, las indumentarias tienen que ser más iguales. Pero bueno, aparte de esos detalles, una cosa que sí me gustaría recalcar de la Semana Santa nuestra es que el acto que se celebra en el anfiteatro, que es tan importante, sobre todo ahora que estamos pretendiendo que declaren a la Semana Santa Internacional, pues a mí me gustaría que se le diera más publicidad al tema, que incluso televisaran el acto por la primera cadena, si es posible, y no sé, darle otro tipo de argumentación con el fin porque además ese tipo de actos solamente se celebra en el mundo dentro de un anfiteatro en Mérida, porque en Roma se celebra, pero lo celebran fuera del Coliseo, entre el Coliseo y el Arco de Constantino. Entonces, yo creo que el momento es idóneo para que lo comentemos aquí. Bueno, pues ahí queda también esa petición, indudablemente. Vamos a adentrarnos ya en la... Antonio, ¿quieres decir algo más sobre la Semana Santa? Lo digo, como has dicho que lo has pasado prácticamente más en casa que fuera. O sea, que tampoco pude ver muchas cosas, excepto... Bueno, también hay que felicitar a esta Televisión Extremeña, por el despliegue que ha hecho, transmitiendo incluso en directo los días grandes y todos los reportajes que se han estado viendo, que las personas que no pueden asistir, no pueden contemplar los desfiles procesionales, llevárselos a su casa a través de la televisión es un éxito. Enhorabuena, Fran, y a Maima por el trabajo que habéis hecho, de verdad. Gracias. Bueno, vamos a hablar, como decimos, de lo que nos toca ahora, que es, empezando por lo más cercano, lo municipal, en Mérida, la rueda de prensa que ayer dio la portavoz municipal del Gobierno del Ayuntamiento, en la que ya ha dicho que se habían aprobado en la Junta Local de Gobierno
el anteproyecto de presupuestos municipales de la ciudad y se iba a remitir ahora el siguiente paso al Ministerio de Hacienda, que tardaría en contestar unos 10-12 días para ver si ese presupuesto cumplía con las exigencias que les había requerido. Una vez, si se consigue esa aprobación inicial, el presupuesto volvería al Ayuntamiento y se trataría en la Comisión de Hacienda, ya con la participación de todos los grupos, y de ahí pasaría al Pleno, donde se aprobaría o no se aprueba. Si no se aprueba, volvería de nuevo al Gobierno Municipal a hacer las modificaciones pertinentes y otra vez regresaría al Pleno. Si en una segunda no, pues se prorrogarían los presupuestos del año 2015, eso sí, aplicando las medidas correctoras exigidas por el Ministerio de Hacienda. Así que, bueno, estamos ya fijaros, al final vamos a ir a mayo, quizás menos. Mayo, junio. Sí. Todo depende de que aprueben este borrador en Hacienda. Yo creo que Hacienda, si cumple los parámetros que le han indicado al Ayuntamiento, no creo que deba tener problemas. Una vez que cumple el apartado de personal, el apartado de salario, el capítulo 1, pues yo creo que lo podrían aceptar. Yo lo que confío es que el diálogo con los otros grupos políticos pueda llegar para esa aprobación. Tiene que haber o bien una abstención de 2 grupos o un apoyo de un grupo, aparte del Grupo Socialista. Que dialoguen, que lo hablen, si no lo tienen hablado ya. Creo que con Podemos va a ser complicado, porque Podemos lo que quería aumentar más el gasto, pero con los otros grupos políticos se pueden llegar a entendimiento, o con los concejales no adscritos. A mí me parece que se va a cumplir el deseo de Carmen Yáñez, que es la que al parecer lo ha presentado. Según parece, el Ministerio le exigía que tenía que hacer una reducción de un 5% en gastos corrientes. Personal y corriente. Personal y corriente. Y el 1% creo que... De la masa salarial. De la masa salarial. Del 1%. Y eso se ha cumplido. Entonces yo pienso que si el Ministerio le hace esas 2 exigencias y esas 2 exigencias se cumplen, pues yo creo que por parte del Ministerio no va a haber ningún problema para... Hay una serie de advertencias, como el hecho de que el periodo medio de pago a proveedores se ha dilatado mucho, está por encima de lo que requiere la ley. Aún así, ayer Yáñez, que además es la delegada de Hacienda, dijo que habían conseguido reducir ese periodo en 20 días desde el mes de enero para acá. Creo. Y está ahora en 138 días, frente a los 158 con el que se comenzó el año. Pero claro, yo lo que me pregunto, y el planteamiento que me hice hoy, es decir, bueno, ¿y cómo estamos en esta situación casi en abril, ¿no? ¿Y por qué se da esta situación? Un borrador y todo esto, ¿no? Entonces he preguntado. El tema es que, a efectos prácticos, estamos intervenidos por el Ministerio de Hacienda, ¿no? En noviembre el Ayuntamiento recibe una carta donde se le insta a mantener o a dar información de cómo está el estado de cuentas, ya que se había detectado un desfase de los ejercicios anteriores, un desfase importante, ¿no? Se estaba presupuestando en los 2 últimos años de la legislatura pasada en torno a un presupuesto de unos 50 millones de euros, se había realizado un gasto de unos 52 millones de euros y los ingresos reales habían sido de unos 45 o 46 millones de euros, es decir, había un desfase ahí de 5, 6, 7, 8 millones de euros. Entonces, Haciendo lo que dice es que hasta aquí hemos llegado, es decir, que para este nuevo presupuesto que eso no va a colar. Entonces se pide, se hace una instancia de decir, bueno, usted para presentar el nuevo presupuesto tiene que esperar a que finalice, a cerrar el estado de cuentas, a 31 de diciembre. Claro, si te metes a 31 de diciembre, todo esto se dilata, porque tú cierras cuentas a 31 de diciembre, el borrador lo puedes ir generando, como se ha ido generando el borrador previo, pues de una manera abierta, colaborativa y consultando con el resto de los grupos, pero claro, tú no tienes capacidad de presentarlo anteriormente, porque tienes que cerrar. Es que además las cuentas, aunque se cierre el ejercicio el 31 de diciembre, suele pasar un mes y medio. Exactamente, con lo cual dilatas la situación. ¿Qué pasa? Que después de ver el estado de cuentas dice el Ministerio que por la media ponderada de todos los desfases anteriores, aquí el gasto o los ingresos reales que se van a tener están en torno a 45 millones y medio.
que es lo que marca el presupuesto aproximadamente, 45 millones y medio. Claro, con eso tú puedes ejercer las políticas que quieras, pero no te puedes desviar, porque si te desvías a sabiendas, estás cometiendo un delito. Es que es así, la ley de estabilidad lo marca de una manera clara. Entonces, tú con esos 45 millones tienes que ajustar. ¿Pidan los grupos parlamentarios que aumentes o no lo pidan? Porque tú no puedes aumentarlo unilateralmente porque estás coartado totalmente por el Ministerio de Hacienda y no puedes hacerlo. Con lo cual ahí... Hay un problema ahí, Antonio, efectivamente, que había algunos grupos que habían manifestado que se saltasen las recomendaciones del Ministerio de Hacienda. Pero es que quien se queda inhabilitado es quien se la salta. Efectivamente. No, y aparte, claro, es que Hacienda ya amenaza con detraer un 70% claro, las transferencias corrientes de impuestos al ayuntamiento, es decir, que le ingresaría un 70% menos de las transferencias claro, corrientes. Entonces, todo esto desde los desfases anteriores y de la propia política de estabilidad presupuestaria que tiene el Ministerio de Hacienda. ¿Vale? Que viene a su vez de la concreción mediante leyes de la reforma del 135, así es que al final todo tiene relación. Bueno, y con eso, ¿qué se hace? Yo, por lo que he estado preguntando, se han aceptado la mayoría o todas, la práctica totalidad de las enmiendas de los partidos políticos, tanto los no adscritos como Mérida Participa, como parte de las que corresponden a presupuestos de Izquierda Unida. Porque Izquierda Unida sí que presentaba otras enmiendas que en realidad no correspondían a la parte presupuestaria, ¿no? Porque que se pida bueno, pues que el mercado de Calatrava sea una cosa y otra, bueno, eso no es presupuesto municipal, eso es una petición a consejería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, y la parte, no hay una aceptada del Partido Popular que corresponde a inversión en obra. Aunque también ahí, claro, hay un cierto malestar ahí. ¿Por qué? Porque gran parte del desfase presupuestario de la pasada legislatura se debe a estas obras que se hicieron al final de la legislatura, que supusieron alrededor un desfase de unos 4 millones de euros en torno a lo presupuestado. Es decir, se presupuestó en torno a 1 millón de euros y se gastaron 4 millones y medio, a grandes rasgos, todas estas obras que acumularon al final antes de las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí obviamente el Partido Popular está pidiendo que haya más gasto, pero en estos momentos se va a hacer un aumento en torno a un 35% de inversión en fomento, pero no se puede llegar a las expectativas que plantea el otro grupo. Pero bueno, excepto esa parte, yo creo que los presupuestos son sobre todo sociales y sí hacen mucho hincapié en la parte social, que yo creo que era uno de los objetivos con los cuales se presentó el actual gobierno, con lo cual esos incrementos en protección social, en adquisición de ayudas, sobre todo en la parte de oficina de intermediación ante desahucios o la parte de emergencias habitacionales o emergencias de este tipo, está muy aumentado. Yo creo que en ese sentido los grupos que teóricamente son de izquierdas o se dicen de izquierdas no deberían plantear problemas, porque ahí sí que obviamente todos queremos más, pero dentro de lo posible sí que corresponde o da satisfacción a esa parte, además de la parte de presupuestos que se hace con respecto a economía productiva, bien por fondos europeos, bien por el plan de empleo que está en torno a 1 millón de euros de presupuesto, bien por todo lo que es el desarrollo y la apuesta del ayuntamiento en torno al turismo, que es una de las partes que veníamos diciendo. Con lo cual, la parte de Hacienda yo creo que va a pasar, porque se ha ajustado a través de las indicaciones que ha hecho, y si el resto de los grupos son leales a lo que han pedido en el proceso de enmiendas y le han aceptado, no debería haber mayor problema en el trámite siguiente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo a creo ver qué es lo que pasa, porque evidentemente, como ha dicho Pepe, hace falta que dos grupos, o sea, un grupo apoye o dos se abstengan. O dos se abstengan, ¿no? ¿Valdría con que el Partido Popular se abstuviera? Sobra.
Sobra, claro, efectivamente. Eso es lo que vemos aquí, porque cuando entrevistamos a Pedro Cedo decía que estaba abierto a negociar los presupuestos con el gobierno municipal, etcétera. No sabemos al final cuál será la postura. De Izquierda Unida ya sabemos que va a ser que no, porque ya adelantó aquí que hay un alto porcentaje que van a votar en contra, con lo que le quedaría para sacar, en el caso de que no se llegara a un acuerdo con el Partido Popular, la abstención de Mérida Participa y de los 2 concejales no inscritos. Serían las cuatro abstenciones. Yo creo que Izquierda Unida debería hacerse olvidar. Además, lo que tienen que tener en cuenta es qué es peor. El presupuesto del anterior, ajustándolo con las órdenes de Hacienda, o el nuevo presupuesto, porque al final hay que buscar lo menos malo. Es una posibilidad. Lo mismo que pasaba en la autonomía. Muchas veces era preferible aprobar un presupuesto mejor que renovar el anterior. Hoy se está negociando, por cierto, haremos también ese punto de debate, los presupuestos en la Asamblea. Mañana se terminará, se votará. Y de momento parece ser, ayer tuvimos a Isabel Gil Rosiña y la entrevistamos, que las pistas son que Partido Popular se va a abstener, seguramente. No sabemos si Ciudadanos se abstendrá o votará a favor incluso. Y Podemos es la única que todavía plantea la duda de si se abstendrá o votará en contra. Pero yo creo que aquí todo el tema de los presupuestos, en concreto en el Ayuntamiento de Mérida, es decir, si es cierto que se están aceptando las propuestas y las enmiendas en una gran parte, excepto aquellas que no corresponden, ¿no? Porque tú no puedes aceptar en unos presupuestos pues que, no sé, la Luna sea territorio español, porque no tiene ningún sentido, hay que centrarse en lo que hay que centrarse. Me refiero al caso de Izquierda Unida, que no están centrados, así les va también. Claro, ¿cuál es la justificación para después votar en contra si te han aceptado todas las enmiendas? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Cuál es? La única justificación es una justificación de enredar, ¿no? Y es una justificación partidista, en el fondo, ¿no? O sea, aquí estamos, y no lo digo porque sea el Ayuntamiento, también me refiero a los presupuestos de la Asamblea, me refiero a los que ya veremos si están prorrogados en el Estado, porque no nos va a dar tiempo a hacer nada. Están aprobados los No, me refiero a los del próximo año. Vale. No, los de este año, a Dios gracias, el PP los aprobó, que se oponían a que los aprobara en octubre, y menos mal. Porque por eso, por lo menos, dentro de que es un gobierno en funciones, medio se está funcionando, aunque está España paralizada prácticamente. Hablaremos eso después. Por cierto, que una de las primeras medidas que se han negociado a nivel autonómico de los presupuestos es la congelación salarial de los altos cargos. Esa enmienda se va a hacer y se va a seguir adelante. Más cosas y más temas sobre la actualidad local, porque también conocimos que por fin se abrirá, el hogar de mayores de la zona sur ya está abierto, pero la gestión de los servicios del hogar de mayores todavía no estaba adjudicada, y ya se conoce la adjudicataria, que es la ONG Mensajeros de la Paz. Exacto. Y también hay que decir que el Ayuntamiento ha sido condenado en 2 sentencias, una por un impago de facturas de una empresa de agua embotellada de cerca de 30.000 euros del año 2000. No del año 2000, es de varios años. Sí, de varios años, pero quiere decir que procede desde el año 2000 el arrastre de la duda. Yo no comprendo si pasan la factura. 16 años ha tardado la empresa en cobrar, ¿eh? En fin, y la otra, a un trabajador, una sentencia por la que el Ayuntamiento va a indemnizar con 140.000 euros tras tener un accidente laboral, un trabajador del Centro Especial de Empleo La Encina, ocurrido en el año 2011. Al parecer, y según el gobierno municipal, el Ayuntamiento no tenía los riesgos laborales al día, o no lo tenía directamente, efectivamente, la prevención, y eso pues le ha causado esta multa, que no deja de ser una multa de 140.000 euros, más el 50% de recargo en la Seguridad Social, que también ha de pagar el consistorio. Tiene posibilidad de recurso ante el Supremo, pero ha dicho el Ayuntamiento y el alcalde que por responsabilidad no va a recurrir y va a proceder al pago de la indemnización. Por lo menos la indemnización a la persona que tuvo el accidente, que menos. Y que vio mutilada varios dedos de su mano, de una mano. En fin, José Luis. ¿Qué quiere que diga yo de este tema? Pues me parece que digo lo que piensa todo el mundo, que éramos pocos y parió la abuela, ¿no?
El ayuntamiento tiene un problema impresionante de gestión de dinero, de presupuesto, y ahora encima le mandan 140.000 euros a un trabajador del centro de la Encina desde el año 2011, que al parecer tuvo un accidente laboral. 2011, sí. Que tuvo un accidente laboral y el hombre no se le indemnizó, no se le pagó, y ahora hay que pagar. Y por una cuestión de ética, el ayuntamiento dice que vale, que de acuerdo, que a pagar. Y luego, por otro lado, lo que hemos comentado, lo de las dos reclamaciones esas que hay. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que el ayuntamiento peor no lo puede tener este año. Ya veremos a ver cómo salimos de esta historia. Y menos mal que este año, creo que este año va a ser el primero que cobren los 2 millones de marras por ser el estatuto de capitalidad, ya haberse aprobado ya. No sé si lo cobrarán este año ya o no lo cobrarán. Ya los ha cobrado. El del año pasado está cobrado. Bueno, pues no, pues menos mal que haya ido 2 millones. Gracias a eso se ha minorado el plazo de pago a proveedores porque se destinó a pagar a proveedores. Así es que, desde mi punto de vista, creo que bastante mala suerte ha empezado a tener este ayuntamiento con el gobierno socialista, aunque nos pese. Pero las cosas no vienen de ahora, vienen de mucho antes. Pero eso forma parte de la gestión, ¿no? Claro. Y está ahí. Bueno, pero indudablemente. Es el secreto, ¿no? Es decir, el juego democrático consiste en eso. Claro, Tú lanzas un equipo, con una ideología política, y evalúas al cabo de un tiempo si lo ha hecho bien, si la gestión es correcta, si no es correcta, si las medidas son las que la mayoría quiere y demanda. Y la evaluación será atendiendo a los comportamientos que tenga cada uno, ¿no? Y a las decisiones en los momentos clave, en concreto en esta del presupuesto. Eso es lo bueno de la democracia, la alternancia, y el que lo haga bien. Bueno, la alternancia no necesariamente. Pero yo digo pero sí la evaluación. Lo hacen mal. Claro, Pepe, la evaluación yo digo una cosa, que hay muchas chavalas guapas para bailar y siempre no nos va a tocar bailar con las más feas. Pero eso es lo que le está pasando, por desgracia. Mira, José Luis, a ver. Muchos años estaba gobernando el Partido Socialista en Mérida cuando llegó el Partido Popular en el 95. Luego tuvo una época de 12 años el Partido Popular. Se cambió por, lo ha dicho Antonio, el pueblo pensó en otra cosa. Realmente fueron por 800 votos, que fue el problema que tuvo Pilar Vargas. Y vino el Partido Socialista. El Partido Socialista estuvo 4 años y volvió el pueblo a decir no nos ha gustado y lo cambiamos por el Partido Popular. El Partido Popular ha estado 4 años, no le ha gustado al pueblo y lo ha cambiado por el Partido Socialista. Eso es la verdadera democracia. Lo que no es democracia es lo del Maduro en Venezuela. Me mantengo toda la vida o lo de los Castro en Cuba. Estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Bueno, hablamos ahora también del festival, porque ayer conocimos que el patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ratificó la puntuación del concurso por el que accedieron 3 empresas a la gestión y dirección del festival durante 2 años, este 2016 y 2017, con posibilidad de prórroga a otros 2 años. Ratificó esa decisión y el festival de nuevo ha recaído en Pentación Espectáculos, que es la empresa de Jesús Cimarro, la empresa que ha venido durante los últimos 4 años desarrollando esa labor. En esta edición número 62, la diferencia es que el presupuesto ha menguado, entre otras cosas, porque no va a haber premios Ceres. Según la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, el presupuesto del festival para estos 2 años es lo que la empresa de Cimarro puso en su oferta, que fueron 3.040.706. Sin embargo, si conocemos datos ya, por ejemplo, de la cifra final del presupuesto del año pasado, 2015, la edición 2015, que asciende a unos gastos de 4.921.000 euros, mientras que los ingresos ascendieron a 5.188.000 euros, quedando un remanente de 686.000 euros que fueron a pago de deuda, que debe todavía el festival. Pepe, ¿qué te parece? Pues yo no sé cómo habrán echado las cuentas, pero la bajada parece importante. Yo entiendo que esos 3 millones, me imagino que para Pentación Espectáculo será la subvención en 2 años, o sea que será 1,5 millones anual de subvención de aportación de la Junta o del patronato, y que el resto será el ingreso de las entradas, también se lo quedará Pentación Espectáculo. Entonces ya no es tanta la bajada, porque es que la persona que lo lea así, oye, ¿cómo puede ser que haya tenido en el año 2015
4.921.000 euros de gasto y ahora va a ser 1,5 millones. No cuadra, no puede ser. Y es por eso, porque los gastos, los ingresos que va a obtener serán 3 millones de subvención en 2 años, más todo lo que pueda recaudar de publicidad, de entradas, de transmisiones, etcétera, etcétera, ¿no? También es cierto, perdona, que ese remanente que se ha producido, 686.000, se ha detraído del presupuesto. Se ha detraído del presupuesto para pagar las deudas antiguas. Lo adelantaba, digamos, la Junta de Extremadura y después lo recuperaba cuando se cerraban las cuentas, ¿no? Y a mí lo que me parece es que creo que con la persona que ha sido designada, que es la que ha estado durante 4 años, le dio un vuelco, un cambio bastante importante al festival. Por un lado, la parte económica, que sí importa, tiene importancia por los bolsillos de los extremeños, pero lo mejor de todo es que le dio un buen vuelco culturalmente hablando y ha habido un aumento de público y un aumento de calidad en las representaciones, que es de agradecer. Antonio. Yo creo que lejos de entrar en la parte económica, que bueno, eso como toda empresa privada pues lo tendrá muy claro porque habrá echado sus cuentas y verá si le sale o no le sale. Yo creo que la parte diferencial, por lo que he estado viendo, es bueno, que se ha intentado hacer un proceso transparente, ¿no?, en cuanto a la adjudicación, en cuanto a las líneas presupuestarias, y se ha, bueno, no digo a diferencia de antes, pero por lo menos se ha dado una cierta transparencia, ¿no?, al proceso de adjudicación y al proceso de convocatoria del Festival de Mérida y de adjudicación a la empresa de Cimarro. Lejos de entrar en la parte positiva o de calidad, ¿no? Sí que es cierto que la convocatoria del teatro clásico, de las actuaciones y de las obras, son más masivas, de ahí el número de entradas vendidas, pero también se oyen sectores críticos que argumentan que son, bueno, pues no de una calidad cultural tan potente como las que había antes, que arrastraban menos público, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que, bueno, reconocer que a lo mejor vamos hacia un festival más de masas, más de público a lo mejor no tan especializado, y que lo que nos interesa es que sin perder calidad aumentemos en número de público y nos veamos más comedia, que es un producto más asequible bueno, pues a la gente que puede venir a disfrutar en la ciudad y tal, frente a otras propuestas que eran más minoritarias y tal. Y con respecto al tema de los CERES, aunque no lo hemos sacado, pero que está relacionado con el tema, bueno, pues no hay presupuesto público para el tema de los CERES, y yo creo que ahí lo que debe hacer la empresa o las instituciones privadas de esta ciudad es considerar si a lo mejor ellas, llegado el momento, pues lo pueden subvencionar al 100%, ¿no? Sobre todo partiendo del argumento que se oye, que los premios CERES aportan gran cantidad de ingresos a la ciudad de Mérida. Quizás las empresas privadas, y parece raro que diga yo esto, pero quizás las empresas privadas deberían plantearse si, como dicen, es tan positivo, a lo mejor les interesa invertir en la convocatoria de esos premios CERES y pagarlo ellas, ¿no? Es una pregunta que dejo así en el aire, ¿no? Porque muchas veces cuando la administración se le pide gastar, invertir, y decimos, bueno, pero es que esto es bueno para la ciudadanía, y dice que no, ¿por qué dice que no? O sea, a lo mejor ese dinero se necesita para otras cosas más urgentes o más prioritarias, ¿no? Y a lo mejor no está tan claro el retorno de la inversión. Con lo cual ahí entraríamos en el cuestionamiento de si los premios CERES tienen la importancia que dicen o otros decían tener frente a la que realmente tienen, y esa recuperación efectiva de la inversión. No sé, ahí lo dejo. A ver, José Luis, que yo opino de forma distinta. Yo, como buen localista que soy, esa es la fama que tengo, pero bueno, a mí no me importa que me tachen de localista. Yo soy muy localista. Yo pienso que los premios CERES
como acto único, que es el colofón del Festival de Teatro Clásico en Mérida, me parece que ha sido uno de los escaparates publicitarios más importantes de esta ciudad en los últimos años. Y si eso está más claro que el agua, que lo entiende todo el mundo, pues yo no sé si habrá dinero suficiente desde la Administración para aportar o no lo habrá. Pero, desde luego, el sector privado o el sector público o quien sea, tiene que buscar los medios, la forma y las maneras de que eso no se haga cada 2 años. Menos mal que han dicho cada 2, que podrían haber dicho cada 5, y la gente se olvida totalmente. Entonces, a mí me parece que Mérida, primero porque es la capital de la región y merece un respeto en ese aspecto. Y en segundo lugar porque, bueno, lo mismo que dice Antonio, ¿quién dice que el sector privado no puede implicarse de alguna manera en el aspecto económico? Pues a lo mejor también resulta que si lo hace obtiene sus propios resultados. Y es que no lo sabemos. Pero yo desde aquí resultados los obtiene. Yo desde aquí invito a que tanto los políticos como el sector privado se den cuenta de que los premios CERES son muy, muy importantes y le dan mucha publicidad a esta ciudad. Y de ahí no me bajo. O sea, que cada uno piensa lo que quiera. Pero esto es igual que si decimos que con la Semana Santa se ha puesto el 100% y el listón altísimo en cuanto a ocupación hotelera, en cuanto a llenarse todos los restaurantes y todos los bares de la ciudad, también tendríamos que decirle colaborar. Y eso está en las espaldas. Bueno, eso es una cuestión de que alguien lo pida. Pero bueno, estás tan cerca de la Semana Santa. Estoy conforme con que los premios CERES son un escaparate bueno para la ciudad y son necesarios como colofón al festival. Claro. No olvidemos que lo más importante es el festival. Sí. Es el colofón. Y que en el festival, yo prefiero el festival de ahora al festival elitista de antes. Sí. Porque antes era para un sector muy cerrado y muy concreto que valoraban ese tipo de teatro, pero no merece la pena un lugar y un espacio tan grande como el teatro dedicarlo para una inmensa minoría, una pequeña minoría. No es lógico, es mejor así. El teatro elitista tiene sus lugares, perdón por lo de elitista, lo que quiero decir minoritario, de unas condiciones más especiales, tiene sus lugares en los que puedan proyectarse. Creo que el Festival de Teatro está hecho para lo que es, para que pueda haber 3.000 personas presenciando. Pero perdona, en ese ámbito hay muchos comentarios, porque yo te voy a decir una cosa, los primeros años del teatro romano en Mérida, los textos se ajustaban muy mucho a los textos clásicos, era teatro clásico. Actualmente hay mucha gente que difiere de eso, porque dice, bueno, a mí no me parece bien que se haga una obra teatral en ese escenario en el que salga una moto, un coche o no sé. Es que ese tipo de cosas se sale del texto antiguo, clásico. Y si hablamos de hacer las teatro versiones clásico, ya no son originales. Claro, entonces las versiones exactamente no son lo que la gente espera. No debe entenderse como una crítica, no necesariamente como una crítica, sino como una constatación de que hay un debate, sí que lo hay, ¿no? Entonces, bueno, pues Cimarro sí que apostó por el teatro más de masa y aumentar más comercial, sí. Mientras que antes había propuestas diferentes. Yo creo que de todas formas, ahí lo que dice Pepe, a lo mejor el escenario es demasiado grande para esas propuestas más minoritarias, y sí que podemos retomar la idea que se hizo hace tiempo de exportar o abrir el Festival de Teatro a la ciudad. Es decir, utilizar el Templo de Diana, el foro, o utilizar ciertos espacios que dinamicen la ciudad, a lo mejor no durante el teatro. Ya se hace algo, porque ya lo hacen compañías locales y compañías extremeñas. Claro, antiguamente en el foro había representaciones y se podía cenar allí viendo ventas de esclavos, luchas de gladiadores, claro, y espectáculos así importantes en el foro. Claro, pero ahí eso dinamizaría aún más el aspecto turístico y daría más vida aún si cabe a la ciudad, ¿no? Aunque sean minoritarias, aunque lo tengamos que llevar a espacios muy pequeños y sea arte ensayo también clásico, que también lo pueda haber, y propuestas diferenciadas, ¿no? A lo mejor se podría hacer también una versión reducida del festival en invierno. En un espacio cerrado, en el futuro Teatro María Luisa, Cine Teatro si se reforma, o en la Sala Trajana, que también hay espacios para ese tipo de obras quizás más minoritarias. Sí, pero que ahí tendríamos pues bueno, daríamos gusto en realidad a todos. Sí es cierto que el festival es muy importante, pero queda relegado a 2 meses del año.
y Mérida, que es la cuna del teatro, debiera aprovechar esa dinámica para en invierno y en otras estaciones también potenciar el teatro. Hay un tema bueno con el teatro grecolatino ahora en abril, gracias al Instituto Santa Eulalia, y al colegio, que de alguna manera está impulsando dentro de los jóvenes ese festival de teatro. ¿Cuántos jóvenes se meten aquí? Es una labor muy buena porque... Y no le damos la importancia que tiene. Llenar los teatros el día de mañana. Es lo que yo he dicho con los toros, con el fútbol y con la Semana Santa y con todas las cosas. Hay que proteger a los jóvenes para que vayan a esos sitios, que vayan aprendiendo y que les guste, para que luego cuando sean mayores llenen los espacios. Efectivamente. Bueno, pasamos al escenario nacional porque también está muy entretenido y hay mucho de teatro, precisamente en las puestas en escenas que realizan los partidos. Hoy hemos conocido a través de un diario cómo además se representa y se prepara esa representación y esa escenificación, por ejemplo, cuando acaba la reunión y mediante una serie de mensajes de WhatsApp a la prensa, desde el Grupo Podemos, se le va indicando todo el proceso desde que Pablo Iglesias abandona la reunión hasta que comparece en rueda de prensa, diciéndole por dónde va a ir, dónde tienen que coger las cámaras. Es curioso, está en El Mundo, por cierto. Bueno, a todo esto, en el fondo, que es lo que nos importa. Ayer Pedro Sánchez decía que ve más cerca un acuerdo y un gobierno progresista que la convocatoria de unas próximas elecciones, pero su socio en este caso, no de gobierno, sí su socio de pacto, como es Albert Rivera, no lo ve así. Ayer hubo ya cierta renuncia por parte de Pablo Iglesias a, por ejemplo, ir o demandar o reclamar la vicepresidencia de un gobierno, no así a que ocupen varios ministerios. Él personalmente renuncia, pero no así a que se ocupe varios ministerios o incluso algún representante de Podemos ocupe esa vicepresidencia. Y también ha puesto sobre el tapete ha rebajado, mejor dicho, algunas de las condiciones que venían impuestas en su programa electoral y que también venían exigidas en los primeros contactos con el Partido Socialista. Ahora dice Pablo Iglesias que les toca ceder a otros, entre ellos al Partido Socialista y a Ciudadanos, a quien pide que se abstenga. Albert Rivera anoche ya dijo que es más probable que haya unas elecciones que Pablo Iglesias, al menos para él, esté o entre a formar parte, y Podemos, de un gobierno de la nación. Ha dicho que, además, en ese proyecto debe incorporarse al Partido Popular. Un gobierno, dice, de España con la economía en manos de Podemos, con el modelo griego venezolano, ha dicho Albert Rivera, en lo económico, con Podemos pidiendo referéndum en Cataluña, Galicia o País Vasco, o subiendo los impuestos a los españoles, sería, dice, un desastre económico y para la estabilidad política. Dice que no habrá gobierno, ni buen gobierno, si el PP, por activa o por pasiva, no se sienta en la mesa. Que el problema no es solo de investidura, sino de gobernabilidad. A ver, Antonio. Bueno, ayer las estrategias, hay un dicho que dice la estrategia no se explica, se aplica, pero ayer ha pasado una cosa muy curiosa, y es que ha habido un vuelco estratégico en los tres partidos que están jugando, ¿no? Ciudadanos, PSOE y Podemos. Mientras que veníamos de una situación donde Podemos era el que decía que no y Ciudadanos decía que sí, ayer Pablo Iglesias ha hecho la vuelta, ¿no? Ha dado la vuelta a la tortilla y ha dicho, vale, soy yo ahora el que empieza a decir que sí, cedo, no se sabe bien en lo que cede porque son cosas muy poco concretas, pero ante la opinión pública dice cedo y le paso la pelota del no a Ciudadanos. Y si nos damos cuenta, es exactamente lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque es el mismo juego con diferentes actores. Exactamente, lo que pasa es que en vez de no sabemos si va a dar resultado o no, pero en vez de ser la etiqueta que se le estaba poniendo a Podemos, además de todo el guirigay interno que tienen y todo el rollo de que Podemos era el que decía no, ha pasado a ser ahora Ciudadanos el que empieza a decir no, prefiero elecciones antes de que gobiernen los otros. Es decir, le ha pasado de un aspecto positivo desde un punto de vista estratégico, de una visión de la ciudadanía positivo, dialogante, a todo lo contrario, ¿no? Y simplemente por una cosa anecdótica, que es la de decir, bueno, yo como sacrificio estoy dispuesto a no ser vicepresidente, ¿no? Pero fijaros que es una escenificación casi griega, como de tragedia griega, ¿no? Yo me sacrifico por el bien del país, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy curioso para analizar este tipo de cosas.
No voy a entrar, no hay tiempo para analizar las cosas en concreto, y por segundo día consecutivo, o sea, en este programa no voy a decir nada del PP. No lo voy a decir. Y después, si queréis, después cuando acabe os voy a decir por qué no voy a decir nada del PP. Vamos a hacer la ronda. Pepe. No va a decir nada del PP. Yo tampoco voy a decir nada del PP. A mí no me gusta que esté tan callado, de verdad. ¿Por qué? No lo sé. Estaba siendo respetuoso, pero tenía que haber llamado y haberse reunido con unos y con otros. Pero son opiniones y sentimientos, cada uno lo hace como quiere, y en este caso estamos en manos, la estrategia está en manos de Rajoy o de los asesores que pueda tener alrededor. Yo desde luego lo que sí vi, el cambio de estrategia, yo vi un postureo ayer demasiado. Vamos a ver, lo de Pablo Iglesias es de risa, de verdad. O sea, ¿cómo puede renunciar a una cosa que no tiene? Vamos a ser sensatos. Yo, Fran, con todo mi respeto, renuncio a ser el director de Televisión Extremeña. Renuncio. Si me sigues teniendo aquí, yo renuncio a ser director. Bueno, por Dios. Me conformo con ser tertuliano. Renuncio a ser obispo, por mucho que vaya yo a misa o que sea católico practicante, renuncio a ser obispo de Sigüenza. ¿Cómo puede decir renuncio a una cosa que no tiene? Es un postureo, yo no sé ni cómo llamarlo. Luego veo lo de Pedro Sánchez con Podemos y con Pablo Iglesias. Yo creo que quiere salvar el culo como sea. Me tengo que meter y tengo que hacer, pero en fin, ¿cómo el PSOE puede intentar pactar con un partido? Sí, Antonio, bueno, es una opinión. Sí. ¿Puede el PSOE pactar sabiendo cómo gobierna Podemos en los ayuntamientos que está gobernando? ¿Puede pactar con un señor con el que se lleva muy bien, que son los dos muy baloncestistas, y le dice que le gusta mucho el baloncesto, pero que lo que menos le gusta de los partidos de España es escuchar la pachanga del himno? ¿Puede pactar un partido de la estructura del Partido Socialista con un partido que es todo lo que tú quieras menos constitucionalista? Yo no lo veo, desde luego. Hay una cosa clara. Ahora ya la bipolarización es Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos no quiere PSOE-Podemos. Y Podemos no quiere PSOE-Ciudadanos. No lo ha querido. No lo va a querer ahora tampoco. No lo ha querido porque ya en dos votaciones ya lo ha echado para atrás. Los tres juntos no van a estar. Ni por activa ni por pasiva, ante un pacto que puedan tener ellos, el Partido Popular se va a abstener, eso lo tengo claro. Igual que ni por activa ni por pasiva se iba a abstener el PSOE en un pacto del PP con Ciudadanos o con cualquier otro. Estamos abocados a elecciones. José Luis, ¿tú qué opinas? Yo opino que esto parece un teatro, ¿eh? ¿Lo veis? Por eso te digo. Ver, yo Mira, sí. aquí sí vendría bien unos premios Ceres para premiar Sí. la mejor puesta en escena, Yo voy a decir protagonista de la jornada. Voy a decir un poco de todo. Y del PP también, claro, porque si no, no tendría esto muchos chistes, ¿no? El Partido Popular tiene el problema que tiene, lo tiene dentro de su partido. Ese es el problema que tiene el Partido Popular. Y claro, pues si tiene un problema dentro de su partido con sus propios hermanos mayores, como digo yo, pues malamente va a poder intervenir en un pacto para gobernar este país. ¿Qué salva esto? Sí, hombre, claro, eso es lo que se ve, lo que se dice, lo que se nota, los comentarios de unos y de otros en los programas nacionales, eso es lo que se oye, lo que se ve. Yo, desde luego, no pertenezco al partido y no sé interiormente si eso será verdad o no, pero la prensa lo está divulgando todos los días y a todas horas. Eso es por una parte. Por otra parte, el señor Pablo Iglesias dice que el CED, no sé qué, está haciendo un teatro impresionante. Es mentira. Esa es la gran estrategia que él ha presentado y que ha preparado desde el principio, desde el 20 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque se ha dado cuenta que Izquierda Unida prácticamente se la ha comido. Hasta el punto de que han tenido casi que cambiar de nombre. Ya no se llama Izquierda Unida, me parece, se llama
Unidad Popular, creo. Bueno, con esa lista, con ese nombre presentarse. Bueno, entonces se da cuenta de eso y quiere ahora hacer lo mismo con el Partido Socialista. Lo que pasa es que el Partido Socialista es un hueso duro, más duro de roer, porque primero por la historia que tiene, son 136 años ya. En segundo lugar, porque los españoles conocen al Partido Socialista y saben todo lo que se ha hecho durante los gobiernos del Partido Socialista, que yo no lo estoy inventando aquí. Casi todas las leyes sociales, casi no todas las leyes sociales que se han hecho en este país desde que estamos en democracia las ha hecho el Partido Socialista y la gente tonta no es. Entonces, ¿qué quiero decir al final? Pues que a mí me da la impresión de que Pablo Iglesias se ha retratado perfectamente, pero además ha salido en color, porque la gente tonta no es. Cuando llegue la hora de votar otra vez, que no piense que va a conseguir los resultados que ha conseguido anteriormente. Ese es mi criterio. El Partido Popular va a seguir en la línea si cambia de líder, que esa es otra, y por lo que respecta a Pedro Sánchez, que da la impresión... Si no cambia, querrás decir. Pedro Sánchez da la impresión de que es el culpable de toda la película esta, cuando resulta que Pedro Sánchez es un hombre que ha llegado a la Secretaría General hace 4 días, que ha sido elegido democráticamente por las bases, que lo único que está pretendiendo es hacer un gobierno para sacar, porque el país no ha votado mayoría al Partido Popular, ni al Partido Socialista tampoco, pero ha votado cambio, y ese cambio es el que pretende hacer Pedro Sánchez. Si eso no se consigue, elecciones, iremos a las elecciones y ya veremos qué pasa después. Así es como yo veo el tema. Decir una última cosa y rápido. ¿Vosotros os acordáis del libro este, El coronel no tiene quien le escriba? Sí. Yo lo titularía Mariano no tiene quien le escriba ni le llame por teléfono. Por eso no hablo del PP. Se ha quedado fuera. Claro. Está fuera. Está esperando. ¿Esperando a qué? ¿A qué estás esperando? Es lo que me pregunto yo. Llevamos más de 100 días. Pero la postura es la que lleva en la legislatura anterior. Mariano Rajoy espera a que las cosas pasen, se arreglen por sí solas. Y creo que la estrategia que está, o la táctica que está llevando a cabo, es la misma en este proceso. Él está esperando. Pero si hasta el señor Aznar ha dicho ayer o antes de ayer que quiere recambios en la dirección del partido. ¿Y él no se da cuenta de eso? Pero si nos damos cuenta, todas las noticias del PP no se está hablando. Pero ese es el partido más votado. ¿Dónde está? Un poco lo que decías tú. ¿Dónde está? Pues hay corrientes dentro del Partido Popular que le piden precisamente a Mariano Rajoy que sea más activo en estas negociaciones y en este periodo. Si es tan importante para España, el partido mayoritario de la opción de derecha no debe esperar. No, tiene que tomar la iniciativa. Después podemos decir que si los pactos son realistas o no son realistas. Eso ya es opinable. Pero aquí hay un partido mayoritario que sí toma la iniciativa y hay otro que espera. Pues bueno. Si ese es el concepto. Nos tenemos que ir, Pepe, ¿algo más? No, nada. Bueno, buenas noches. Despedirnos, no sin antes decirles que ya hay candidata para la sucesión de la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica. En 2017 Mérida cederá el testigo a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Así que eso es buen nivel, ¿no? Hombre, sí. Fue Córdoba, Guanajuato, Mérida y ahora Buenos Aires. Será en 2017. Gracias a Pepe Pérez Garrido por su presencia, a José Luis Arellano. Venga, muchas gracias. Y a Antonio Monge. Gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Buenas noches.